Bueno, y como cada martes compartimos aquí también el espacio de Fundar en Noticiero Andino y hoy nos está acompañando la doctora Matilde Pronoto, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Matilde, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, bienvenida nuevamente. Bueno, para hablar de este tema que tiene que ver con los cambios que hemos tenido últimamente y que son contundentes, ¿no? Con respecto a las migraciones, la reforma en la ley de migraciones. Bueno, para entender de qué se trata, dónde están los cambios, qué es lo que se agrega, qué es lo que sigue vigente, cómo Así estamos es, con eso. así es. Bueno, hace unos días salió publicado en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia donde se implementan cambios a la ley de migraciones, a nuestra ley de migraciones, que por otra parte es una ley que ha sido una ley modelo a nivel internacional, pero bueno, ahora un poco adaptándose a las nuevas políticas, se han producido estos cambios, ¿no? Que hay muchas voces a favor y muchas voces en contra de esto que de este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque básicamente uno de los requisitos o uno de los fundamentos por los cuales se llega a este decreto es el argumento que es el riesgo que puede provenir de las deportaciones que están sucediendo en Estados Unidos. Eso lo menciona el decreto dentro de los motivos, ¿no?, de esta modificación. Dice básicamente que hay más de 1.200.000 personas que han sido deportadas y que hay un número importante dentro de ese número que son ciudadanos, digamos, sudamericanos. Entonces, bueno, el riesgo es que vengan mirando a nuestro país. Ese sería uno de los fundamentos, ¿no? Claro, de esto este lo decreto. especifica el decreto, ¿no? Este Claro, miedo a que lleguen claro. migrantes El deportados. riesgo, dice riesgo, habla de riesgo. El tema es acá, bueno, que ustedes saben que cuando estas facultades que son propias del Poder Legislativo las tiene el presidente de la Nación, bueno, van a regir hasta tanto el Congreso no lo trate este tema, ¿no? Está vigente ahora actualmente todas estas reformas que vamos a un poco comentar que son importantes. Sobre todo porque hay uno de los requisitos que me parece que es importante que conversemos es el de la residencia permanente. Aparece ahora como un requisito para obtener la residencia definitiva, el permanecer en el país sin salir del país por el plazo de 2 años. Entonces, digamos, ese requisito me parece que es un requisito muy fuerte porque... ¿Antes cómo era? Y antes vos podías entrar y salir del país. Ahora te obligan a estar 2 años sin salir del país para poder tener esa residencia definitiva, como un requisito. Claro. Y otra que es preocupante es la obtención de la ciudadanía por inversión de capitales. Es decir, si vos invertís capitales en el país, tenés la posibilidad de obtener esa también residencia definitiva. También se habla de que aunque se va no a crear... vivas acá. No, tenés que venir, o sea, para obtener esa residencia. Quedarte. Claro. Igualmente por una inversión de capitales. Años. Sí. Bien. Sí. Y bueno, y obviamente se va a crear una agencia a ese fin para que controle también de esas inversiones, ¿no? Y como dato también a tener en cuenta, yo creo que la ley lo que busca es un poco, ejercer mayor control en lo que es el ingreso al país de extranjeros, ¿no? Habla de la residencia precaria, que es obviamente por 90 días, que es la que se le habilita para poder recorrer nuestro país a nivel, digamos, turismo, poder trabajar. Claro. Esa residencia puede ser renovada o no. O no. Y habla también de el tema este que, bueno, ya estaba en la ley de migraciones, que es el tema de las personas que están con condena o que tienen antecedentes penales. Eso ya estaba. Un poco más lo ponen como una nota de distinción, pero eso ya existía previamente. Si comparamos esta nueva reglamentación con otros países, ¿cómo estamos? Y mira, en la mayoría de los países, vos sabés que el tema migratorio es un tema muy sensible. Sí, es un tema que, sin dudas. Al menos desde mi concepción, es el derecho a migrar es un derecho humano que debe ser reconocido internacionalmente. Obviamente siempre esto
vos sabés que aparece cada tanto en las noticias, Sí. que cada vez los países cierran más sus fronteras y no dejan ingresar a migrantes. Pero también tenemos un dato, que de la Argentina muchos argentinos también están migrando al exterior. Sí. Entonces, yo ahí aporté unos gráficos, un poco como para que viéramos la cantidad de migraciones de extranjeros que tenemos en nuestro país, y el dato es que ese gráfico es del censo del año 2022 y que no ha habido este riesgo, todavía no se produjo, digamos, esto de que una migración masiva, Claro. que se siguen más o menos manteniendo los números. Bien. Es como que se estuvieran anticipando. Exacto. De alguna manera, sin saber si eso va a ocurrir o no. Ese es digamos, el espíritu de lo que logro yo Este es el gráfico. dilucidar. Sí, fíjate que la mayoría de los migrantes son paraguayos y la menor cantidad son colombianos. Ahí está un poco los más sobresalientes, pero en el otro gráfico que acompaña, que tiene los datos precisos y exactos de la cantidad de extranjeros que hay en la Argentina, tenemos esa situación. En Mendoza hablamos alrededor de 67.000 extranjeros. Y como dato interesante, tenemos mucha migración interna nosotros, en Mendoza y en San Rafael. Como un dato para que tengamos en cuenta. ¿Cómo sería lo de Bien. migración interna? Y que vienen de otras provincias. Ajá. Vos sabés que, por ejemplo, tenemos los trabajadores golondrinas, que vienen Sí. en la época de cosecha, que vienen del norte a trabajar la cosecha de la vid acá Acá hay mucha gente de Buenos Aires también. que se ha venido a vivir También, sí. Mucha gente de Buenos Aires también. Y bueno, y como dato también a tener en cuenta, importante el cambio que menciona el decreto de necesidad de urgencias en materia de salud y de educación. Lo de salud ya lo habíamos comentado hace ya tiempo atrás, que ya se venía un poco hablando de todo esto, de exigir este seguro de salud a todos los extranjeros que ingresen a nuestro país, y que las prestaciones en los hospitales públicos iban a tener que ser pagadas. La provincia pionera en esto fue Salta, se fueron incorporando otras provincias como Jujuy, Mendoza. Se habla a partir del mes de octubre del 2024 se autoriza a cobrar prestaciones a los extranjeros, y Santa Cruz. La última fue Jujuy, que incorporó esto de cobrar a los extranjeros que tienen residencia precaria y temporaria, digamos. A los que tienen residencia permanente no, siguen teniendo un poco respetándose los principios constitucionales, las garantías constitucionales de la igualdad con los ciudadanos argentinos, porque vos sabés que el espíritu de nuestra Constitución era esto de para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino, Que lo dice dice en nuestro el preámbulo, preámbulo. sí. O gobernar es poblar, que era la máxima, digamos, de Alberdi, uno de los mentores de nuestra Constitución. Eso ya quedaría para los residentes definitivos. Bien. Y en materia de educación se garantiza la gratuidad de la educación primaria y secundaria, y se autoriza a las universidades a cobrar a los extranjeros que estudien en dichas casas de estudio. Bien. Eso sería más o menos universidades públicas. Públicas. Se autoriza como algo que pueden hacer o no. Claro, por la si lo autonomía deciden, universitaria, si lo deciden, pueden cobrar aranceles a los extranjeros. Por lo general, en la vida universitaria, vos sabés que todo lo que es las carreras de posgrado y demás, siempre los extranjeros, siempre es un poco más lo que se les cobra que a los ciudadanos argentinos, ¿no? Eso en casi todas las carreras pasa. Y también tener en cuenta todo lo que genera un estudiante extranjero en nuestro país, que vive en nuestro país, claro, que vive intercambio cultural, que vive en nuestro país, consume en nuestro país, o sea que también genera toda una cuestión económica importante el recibir estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa o qué cambia, digamos, con respecto a los delitos, a lo penal? A los delitos, mira, esto de las penas privativas de la libertad, al ingresar tienen que tener una declaración jurada donde deben decir si han sido condenados por delitos, y además lo que se nota es ¿cómo decirte? Como un mayor control, es lo que yo percibo, ¿no? En esto de un poco agravar todo este tema de los delitos que tengan que ver con temas de migraciones, ¿no? Insertar documentación falsa, facilitar el ingreso por medios indebidos. Hay lugares que son muy sensibles en nuestro país. En la triple frontera, Bueno, sí.
Ustedes saben que es común ver cómo un ciudadano paraguayo viene a la Argentina o un brasilero va y viene de Argentina a Brasil. Claro. Estimo que todas esas situaciones ahora van a estar mucho más controladas que lo que han estado hasta este momento, ¿no? Así es. Bueno, Matilde, gracias por acompañarnos y traernos claridad en esta información. Bueno, gracias a ustedes y bueno, dejamos siempre abierto a la comunidad a las preguntas y sugerencias que nos quieran aportar, ¿sí? Por supuesto. Muy Muchas bien, gracias, Matilde. gracias. Bueno, Matilde Pronoto en el espacio de Fundar. Última pausa y ya venimos con los datos finales.